En esta sesión vamos a ver el ejemplo 6.5 del libro de termodinámica de Yunus Asengel, y es el ejemplo 6.5, análisis de una máquina térmica de Carnot. Y el problema dice una máquina térmica de Carnot, como la mostrada en la figura 6.47, que es esta que tenemos aquí. Recibe 500 kilojoules de calor por ciclo desde una fuente de alta temperatura a 652 Celsius y rechaza calor hacia un sumidero de baja temperatura a 30 grados Celsius. Determina, inciso A, la eficiencia térmica de esta máquina de Carnot, e inciso B, la cantidad de calor rechazada por ciclo hacia el sumidero. Y bueno, la máquina térmica de Carnot es la máquina con la mejor eficiencia, es una máquina ideal. Y dentro de la solución se conoce el calor suministrado a una máquina térmica de Carnot y se determinará la eficiencia térmica y el calor rechazado. Aquí tenemos el esquema en donde existe un depósito de alta temperatura a temperatura TH es igual a 652 grados Celsius, y tenemos el depósito de baja temperatura que está a temperatura TL y que es igual a 30 grados Celsius. Por aquí existe una introducción de calor QH de 500 kilojoules y tenemos una salida de calor QL. También tenemos el trabajo neto de salida, y esta es la máquina térmica de Carnot. Entonces, en el análisis, inciso A, la máquina térmica de Carnot es una máquina térmica reversible. Por lo tanto, su eficiencia se determina a partir de la siguiente ecuación. Eta térmico, C, va a ser igual a eta térmico reversible. O sea, la eficiencia térmico reversible, que es de la máquina de Carnot, va a ser igual a 1 menos la temperatura baja entre la temperatura alta. TH sería de 652. Y eso va a ser igual, solamente sustituimos los valores, sería 1 menos la temperatura, nos los están dando en Celsius, lo vamos a pasar a Kelvin sumándole 273. TL vale 30 grados. 30 más 273 nos va a dar en Kelvin. Entre TH es 652 más 273 y nos va a dar en Kelvin. Esta operación nos da 0.672. Esa es la eficiencia térmica reversible de una máquina de Carnot. Es decir, esta máquina térmica de Carnot convierte en trabajo 67.2% del calor que recibe. O sea, todo ese trabajo que está recibiendo en esta parte lo convierte en trabajo, en un 67.2%. El inciso B, la cantidad de calor QL que rechaza esta máquina térmica reversible, se determina a través de esta ecuación, donde el calor L es lo que tenemos aquí, es el calor que está saliendo de nuestro sistema reversible, va a ser igual a la temperatura de baja, que es TL de 30 Celsius, entre TH, que es la temperatura de alta, por QH, o sea, el calor que se está suministrando reversible. Y eso va a ser igual, sustituimos los valores de TL es igual a 30, que lo tenemos aquí, más 273, entre TH es 652 más 273 para tener kelvins, que multiplica a QH reversible. QH es igual a 500 kilojoules por 500 kilojoules. Por lo tanto, el calor que ese calor que se rechaza de esta máquina térmica va a ser igual a 164 kilojoules. Y bueno, como comentario, observe que durante cada ciclo esta máquina térmica de Carnot rechaza 164 kilojoules de los 500 kilojoules que recibe hacia un sumidero de baja temperatura. Y ese sería el ejemplo 6.5 en el análisis de una máquina térmica de Carnot.
El siguiente ejemplo es el 6.6 y es el ciclo de refrigeración de Carnot operando en el domo de saturación. Y el problema dice: un ciclo de refrigeración de Carnot se lleva a cabo en un sistema cerrado en la región de mezcla de líquido y vapor saturado. Es lo que tenemos aquí. Ese ciclo se lleva a cabo en esta región, debajo de esta curva. Se lleva a cabo ese ciclo de refrigeración de Carnot y se usa 0.8 kilogramos de refrigerante R134A como fluido de trabajo, como se muestra en la figura 651. Este es el ciclo de refrigeración. Las temperaturas máxima y mínima en el ciclo son 20 y menos 8 grados. Este es un diagrama TV. Aquí tenemos la temperatura. La temperatura máxima es de 20, en la cual el punto 3 y el punto 4, en esos procesos están a temperatura de 20, y en el punto 1 y 2 se encuentran a menos 8 grados. Se sabe que el refrigerante es líquido saturado y al final del proceso de rechazo de calor y el trabajo neto de entrada al ciclo es 15 kilojoules. Esa es otra característica, otro dato, que el refrigerante es un líquido saturado al final del proceso. O sea, hacia aquí empieza todo este proceso: 1, 2, 3, 4, hasta completar el ciclo nuevamente. Al término de ese proceso en 4, se dice que el refrigerante se considera un líquido saturado y rechaza calor. Aquí se ve el rechazo de calor. Y el trabajo neto de entrada al ciclo es de 15 kilojoules. Por lo tanto, vamos a determinar la fracción de la masa del refrigerante que se evapora durante el proceso de adición de calor y la presión al final del proceso del rechazo de calor. Entonces, la solución: un ciclo de Carnot de refrigeración se lleva a cabo en un sistema cerrado y se debe determinar la fracción masa del refrigerante que se vaporiza durante el proceso de adición de calor y la presión final del proceso de rechazo de calor. Entonces, las suposiciones son que el refrigerante opera en el ciclo ideal de Carnot. Vamos a ver el análisis. Conociendo las temperaturas alta y baja, el coeficiente de desempeño del ciclo es COPR, va a ser igual a 1 entre TH, que divide a TL, que es la temperatura alta, la temperatura de alta, entre la temperatura baja, menos 1. Sustituimos los valores, eso va a ser igual con 1 dividido entre TH. TH es 20, como aquí lo podemos ver, es la temperatura máxima, más 273 para convertirlo a Kelvin, entre TL, que es la temperatura baja, que es menos 8, más 273 Kelvin, menos 1. Y el COPR, el coeficiente de desempeño del refrigerador, es de 9.464. La cantidad de enfriamiento se determina a partir de la definición del coeficiente de desempeño como QL. Esa QL es la que tenemos aquí. Y va a ser igual a COPR, el coeficiente de desempeño COP, por W de entrada, o sea, el trabajo de entrada. Y eso va a ser igual a 9.464 por 15 kilojoules. Esto es lo que calculamos y los 15 es lo que teníamos de dato. Aquí dice: y el trabajo neto de entrada al ciclo es de 15 kilojoules. La entalpía de vaporización del R134A a menos 8 grados Celsius es HFG y se encuentra en la tabla A11. Vamos a ir a la tabla A11, que se encuentra al final del libro, todas las tablas de propiedades. Esta es la tabla A17, A16, vamos a ir a la tabla
11 rápidamente. A 11. Es esta que está aquí. Entonces nos pide que calculemos HFG, que es la entalpía de vaporización del refrigerante R134A, que está a una temperatura de -8. Entonces vamos a esta tabla A11 y aquí podemos ver que aquí está -8. Es todo esto que tenemos aquí. Entonces nos están pidiendo que calculemos HFG, que sería esta columna de aquí. Ok, entonces sería esto. Entonces la entalpía de vaporización va a ser igual a HFG y va a ser igual a 204.59, que es lo que tenemos aquí, lo determinamos mediante tablas. Y está dado, las unidades están dadas en kilojoules sobre kilogramos. Entonces la cantidad de refrigerante que se vaporiza durante la absorción de calor resulta QL es igual a la masa evaporada por la entalpía de vaporización, que va a ser igual a M, va a ser igual a 142 kilojoules, que es el valor de QL que calculamos con el COP, entre 204.59, que es el valor de la entalpía de vaporización, que lo determinamos por tablas. Por lo tanto, la masa va a ser igual a 0.694 kilogramos. Por tanto, la fracción de la masa que se vaporiza durante el proceso de adición de calor al refrigerante es fracción de masa va a ser igual a M, la masa evaporada, entre la masa total. Y eso va a ser igual a 0.694 kilogramos, lo que determinamos, y 0.8 kilogramos que teníamos de dato. Esa es la cantidad de masa del refrigerante. Eso da como fracción de masa, da un resultado de 0.86 o 86.8%. Y bueno, la presión al final del proceso de rechazo de calor es simplemente la presión de saturación a la temperatura de rechazo de calor. O sea, la presión en 4, que sería en este punto, a una temperatura de 20 Celsius y está sobre la línea, sobre la curva de saturación. Por lo tanto, esa presión va a ser igual a la presión de saturación a 20 grados Celsius. Y si nosotros vamos otra vez a la tabla A11 y nos vamos a 20 grados ahora, sería esta parte 20 grados, y vamos a determinar la presión de saturación. Aquí dice presión saturada en kilopascales, entonces sería 572.07 o 572.1 kilopascales. Esa es la presión al final del proceso. El ciclo de Carnot es un ciclo idealizado de refrigeración, por lo tanto no se puede lograr en la práctica. Este es un caso ideal. Y ese sería el ejemplo en cuanto a ciclo de refrigeración de Carnot operando en el domo de saturación.